Es bueno asistir, venir, porque esto de la electricidad, esto no se sabe hasta cuándo es. Y si no venimos porque no hay que se fue la luz, imagínate tú, nunca vamos a terminar. Es importante venir. Y son los obstáculos que se presentan, como decía el padre, que se presentan para que no se dé el curso. No, hay que venir. Hoy vamos para la segunda parte del tema, vamos a dar el tema de la fundación de la iglesia, la primera parte. Segundo tema de apologética, pero primera parte de este tema que es la fundación de la iglesia. Antes de comenzar, quiero presentarle a mi lado, que ella estuvo aquí en el taller. ¿Se acuerdan de ella, no? Sí. La testiguito de Jehová. Ella. Vine por mis botas de caña larga. Y Abraham, mi hermano centinela de la fe también, de allá de la parroquia Espíritu Santo. Quisiéramos por favor que alguien venga a hacer la oración de invocación al Espíritu Santo para comenzar. Una oración breve del Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo para comenzar. A ver, ¿quién quiere venir? No tengan miedo, no se demoren. No salen fantasmas, está de noche, pero no salen fantasmas. Aquí viene alguien. Con el micrófono, ella lo va a hacer. Póngase por aquí, a ver. Por aquí. Ajá. Oración breve del Espíritu Santo. En nombre del Padre. Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento queremos que nos envíe tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija en esta noche, para que nos dé la fuerza, la fortaleza y la sabiduría. Pedimos también a nuestra Madre María Santísima que nos conceda esos cuidados maternales y que nos mantenga siempre firme en nuestra fe. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toma, mira. Es bueno, antes que te mantengas allí y eso, si yo me salgo, tú vas comandando la cámara hasta que te quede lista y tú puedas moverte. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a hablar, ya hablamos del querigma, le pasé el video, ese video lo pueden compartir con otras personas, ¿oyeron? Eso es para revisar, me equivoqué aquí, no entendí esta parte, y usted vuelve, repasa como si estuviera en clase, como si estuviera viendo los temas, y lo puede compartir con los demás. Un familiar o alguien que sea de otra denominación, otra fe, ustedes lo comparten, no tengan miedo ni tengan pena. Si lo recibe, bien bueno. Y si no lo reciben, no pasa nada, la vida sigue. ¿Entiendes? Entonces vamos a hablar hoy de la fundación de la iglesia. Primer tema, digamos, de apologética, la fundación de la iglesia. Pero es la primera parte. Hoy hablaremos si la iglesia existe o no existe. Si no hace falta la iglesia o no hace falta la religión. Si yo sigo a Cristo sin la iglesia, o si Jesús no fundó ninguna religión o ninguna iglesia, yo sigo a Cristo con el Espíritu Santo, yo solo en mi casa. A ver si es así o no es así, ¿cómo es? Si Cristo fundó una iglesia o muchas iglesias, todo esto con la Biblia y con parte de la tradición de la iglesia, con parte de la historia de la iglesia. Algo breve, pues, que vamos a empezar por lo menos, allí de hablar de este tema. Este tema lo vamos a dar en dos partes. Entonces, primero la primera parte de este tema del día de hoy es este que les dije ahorita. Y la segunda parte va a ser el primado de Pedro. Si Pedro tiene autoridad dada por Cristo o no la tiene. Según la Biblia. Según la Biblia.
¿Estamos claros hasta este momento? Bueno, entonces, fíjense, para comenzar, ¿qué pasaría si alguien le dijera a ustedes, Jesucristo no fundó ninguna religión, por eso yo no sigo ninguna religión, yo estoy en mi casa solo o me reúno con un grupo de personas y yo no voy a ninguna iglesia porque Jesús no fundó ninguna iglesia, ninguna religión? ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ah? Se encuentra en Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Ahí se encuentra donde él entrega la llave a Pedro. Ok. La iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué decía usted? ¿Y qué le respondería usted para decirle que eso no es así? Se fundó cuando Jesús hijo. Recuérdense que los hermanos separados necesitan que le respondamos con la Biblia, porque ellos no tienen tradición ni tienen magisterio, son puro Biblia. Yo debo responder con Biblia, por eso que debo aprenderme lo que dice la Biblia y de lo que son todos estos temas. Primero, ellos confunden lo que es religión con iglesia, no es lo mismo. Si ustedes no lo sabían, no es lo mismo. Iglesia es el pueblo de Dios, los bautizados. Eso significa la iglesia, la asamblea, la comunidad que se reúne. Eso significa iglesia. Pero religión viene del latín religare, que significa estar atado, unido o ligado o adherido a Dios. No es lo mismo. ¿Ustedes son iglesia ahorita? ¿Nosotros? Sí. ¿Y como iglesia que estamos haciendo ahorita aquí? Estamos haciendo religión. Porque como iglesia nos estamos ligando, nos estamos uniendo, adheriendo a Dios. Es la iglesia haciendo religión. ¿Entendieron? Cuando estaban en misa hace ratico, estaban en la Eucaristía. ¿Qué estaban haciendo? Religión. Porque en la misa nos unimos a Cristo, nos ligamos a Cristo. Cuando están leyendo la palabra en su casa y orando, ¿están haciendo religión o haciendo iglesia? Religión. Los hermanos separados, cuando van al culto o cuando oran, ¿hacen religión o no? Sí. Pero no entienden, confunden religión con iglesia. Ustedes lo están entendiendo ahora, ¿verdad? No es lo mismo religión que iglesia. ¿Estamos claros allí? Aclarado este punto, también vamos a ver entonces que una persona le puede decir a ustedes que la Iglesia Católica la fundó Constantino, el emperador, en el siglo IV. ¿No lo han escuchado? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Pero ¿cuál es la respuesta que usted le da? No es así porque es así. Esa es la que quiero que me den. Bueno, la cita que... siglo IV. Dijo la hermana Feta, la de Mateo, cuando Jesús dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ahí no dice Iglesia Católica, hermanas, lo siento. La Iglesia Católica, con lo que estoy diciendo, la Iglesia Católica la fundó Constantino en el siglo IV. Sí, pero en Mateo 28 dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero yo como hermano protestante, ahí no dice católica. Yo no voy a entender eso. Usted lo entiende, pero el hermano no lo entiende. Y por lo tanto no va a entender que Jesús dijo universalmente, no lo entiende, no lo acepta. Tiene que salir en la Biblia católico, literal, acuérdense, solo Biblia. Ellos son solo Biblia. Y si la palabra católico no está en la Biblia, para ellos no existe. Claro, pero ellos no lo entienden. Métanse en la mente del protestante, no se metan en la mente del católico. Porque le va a responder a un hermano separado, no un católico.
Entonces el católico, ¿qué tiene que hacer? Existió en el siglo, en el año 107, anoten eso importante, para responder. Año 107, existió un obispo, tercer obispo de Antioquía. Tercer obispo de Antioquía. Se llamó San Ignacio de Antioquía. Año 107, antes de que existiera el emperador Constantino del siglo IV. ¿Sí lo están agarrando? ¿Ah? ¿Se llama? San Ignacio de Antioquía, o Ignacio de Antioquía, pero es un santo y padre de la iglesia, es un padre de la iglesia. Buenas noches, yo una pregunta. Partiendo de que en la Biblia no aparece la palabra religión, que una cara que está muy bien, y esa es una cosa de la religión, que hoy cada uno de nosotros somos templos de Cristo. En relación a eso, usted está explicando ahorita, porque no lo sé, no se le pregunto, si en el año 107, siglo IV, el emperador Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica, y pregunto ahorita mi inquietud es, y había un obispo antes del emperador o el fundador de la Iglesia Católica, ¿quién era esa conmemoración de obispo? ¿De dónde sale? Disculpa si nos salimos del contexto, pero como la palabra obispo tiene algo referente a un líder, no sé, disculpa si... Ya en la Biblia, ahorita en las citas bíblicas va a salir el obispo, pues. Pero él era obispo, ahorita estamos hablando de tradición, historia, un poquito de historia, un poquito breve, ¿no? Y ya nos metemos en Biblia donde sale la palabra obispo como tal. Entonces, San Ignacio de Antioquía, año 107, después de Cristo, fue el que dijo por primera vez que la iglesia era católica. Dijo, donde está Jesucristo, está la iglesia católica. Antes de que viniera Constantino. Por ahí yo puedo responder. Si me responden con historia, o si me dicen con historia que Constantino es el que fundó la iglesia, en el siglo IV, la iglesia católica, yo le digo, ¿por qué entonces ¿qué se llama? San Ignacio de Antioquía, en el año 107, dijo que donde estaba Cristo, estaba la iglesia católica. ¿Cómo es eso entonces? Existía antes de Constantino, hermano. No me puede decir que Constantino fundó la iglesia, porque ya alguien había dicho por primera vez que la iglesia era católica, o sea, universal, sinónimo. Esto es con respecto históricamente y tradición. Un padre de la iglesia. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso de allí? Es la diferencia de religión e iglesia, Constantino y San Ignacio de Antioquía. ¿Estamos claros en eso? La Biblia católica, ¿cuántos libros tiene? 73 libros. La Biblia protestante, ¿cuántos libros tiene? 66. ¿Por qué? Porque le faltan 7 libros. Ellos dicen que nosotros se los pusimos, pero resulta ser que ellos se los sacaron. Eso lo vamos a ver más adelante en otro tema, más profundo, de la historia de esa Biblia Septuaginta que salió antes de Cristo y que Cristo y los apóstoles la usaban. ¿Vieron? Más adelante un tema para eso, que se llama El origen de la Biblia Reina Valera, más adelante. Más adelante. Porque toda la vida la descripción surge, que sale un número que hace 72 libros. Hubo otro libro que descubrieron que hace 73, pero no sé, es chiquitico, o es que yo estaba. No, son 73, pero sí, hay veces que unen un libro con otro. Entonces, y la Biblia tiene la explicación abajo de la iglesia, la católica. Ellos no tienen explicación abajo porque ellos no creen en el magisterio. Por lo tanto, cuando uno tiene una Biblia que no tiene la explicación abajo, no me puedo confiar en la explicación mía, porque me puedo equivocar. Yo siempre tengo que llevarlo, la interpretación mía, al magisterio de la iglesia, a ver si es verdad o es mentira. ¿Está claro? Ahora sigamos con citas bíblicas. Mateo 18:20. Un hermano me puede sacar esta cita para decirme
que yo no necesito la iglesia porque Jesús dijo tal y tal cosa. Mateo 18:20. ¿La encontraron? Sí. Mateo 18:20. Un hermano me puede decir, mira hermano, lo que dice la Biblia, no necesito a la iglesia, porque yo puedo reunirme en otra parte sin necesidad de la iglesia. Eso me lo pueden decir a mí. Dale. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Ves? Un grupo de personas se reúnen en una casa, no necesitan ser iglesia ni tener iglesia, porque aquí dice eso, Jesucristo. Y eso es suficiente. Eso no es así, es una mala interpretación. Nosotros vamos a medida que vamos arrancando el tema, que vamos siguiendo el tema, vamos viendo cómo es que existe la iglesia católica, o no existe, o hay que reunirse así independientemente. Estamos claros con esta cita, ¿no? Es la que nos pueden sacar. Vamos a descubrir ahora si es verdad Jesús fundó una iglesia o quiso andar solo por allí. Marcos 3:13. Marcos 3:13. ¿La encontraron? Vamos a ver qué dice la cita bíblica. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. ¿Llamó a quiénes? A los que él quiso. Y se reunieron con él. Vamos a ver quiénes son los que él quiso. Vale. ¿Sigo la cosa? Sí, sigue. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, Sigue. para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Ajá, instituyó a cuántos 12 varones. Usted se está dando cuenta hoy aquí por qué Jesús, por qué la iglesia no nombra mujeres sacerdotisas. ¿Por qué? Porque Jesús no llamó a mujeres, llamó a 12 hombres, a los que él quiso. Listo. Por eso es que no se puede nombrar una mujer sacerdote. ¿Lo entienden? Lo que él quiso. Subió al monte. Cuando uno sube al monte es para estar como más claro y comunicarse con Dios. Despegarse un poco del ruido, ¿verdad? Él los llama a ellos al monte, porque les va a dar unas instrucciones. Asimismo pasó con Moisés. Moisés subió al monte Sinaí. Jesús le dio una instrucción, perdón, Jesús no, ya de Dios le dio unas instrucciones de darle la tabla de la ley, que son los 10 mandamientos, y de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿cierto? Elías, en el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí, le dio una misión: vuelve a Damasco y ponme como rey en Aram a Hazael, ponme como rey en Jerusalén a Jehú, y a Eliseo como profeta después de ti. Esa es la misión de Moisés, la misión de Elías en el monte. La misión de estos 12 es que estén con Jesús, enviarlos a predicar y a echar demonios. O sea, Jesús no vino aquí a vivir solo en una casa, a reunirse con un grupito de personas o él solo. Vino a fundar una comunidad, vino a ser comunidad, como la iglesia es comunidad de comunidades. Y yo no puedo pensar irme a una casa, no, yo solo leo la Biblia
y yo no busco a más nadie, yo solo. No, así no vino Jesús. Vino a vivir en comunidad y le dio unas instrucciones a ellos. Ahora, ¿cuándo nosotros subimos al monte, hermano? Cuando venimos a la misa. La misa, la Eucaristía. ¿Dónde más? Cuando oramos, cuando leemos la palabra, subimos al monte a escuchar al Señor. No es necesario ir al monte, o sea, en la montaña, ¿no? Subimos al monte. ¿Lo entienden esta cita bíblica? Es importante, ¿saben? Jesús no vino a andar solo. Se buscó a 12 personas porque quiere vivir en comunidad. No quiere vivir solo. Los que quieren vivir solo están equivocados. ¿Sí lo entienden? ¿Lo van agarrando? Importante. Ahora vamos a ver con esta otra cita hasta dónde se le debe dar la gloria a Dios y en dónde. O sea, en dónde y hasta cuándo. Hasta que venga puede ser Martín Lutero. ¿Sabe quién era Martín Lutero, no? Sacerdote católico que protestó contra la iglesia y se fue de la iglesia año 1515 a 1520, por allí. Entonces, esta cita bíblica nos va a hablar hasta dónde o hasta cuándo y en dónde hay que darle la gloria a Dios. Oído con la cita bíblica. Dale. Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Cómo va con la lista? Efesios 3:20. ¿Listo? No, pero ustedes son una fiera, ¿vale? Para buscar en la Biblia. ¿Cómo? ¿Hasta dónde te digo ahorita que... ¿En dónde y hasta cuándo hay que darle la gloria a Dios? ¿Hasta dónde? ¿En dónde y hasta cuándo? Dale. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Señores, según dice la Biblia, a Dios se le debe dar la gloria en la iglesia luterana. ¿Eso es lo que dice? Hasta que venga Martín Lutero. ¿No? Hasta que venga Jorge Bertucci. Hasta que venga Charles Russell, de los testigos de Jehová. ¿No? Hasta que venga un señor y diga, yo ahora soy pastor, me pongo la Biblia aquí y voy a fundar una iglesia porque el Espíritu Santo me dijo, tuve una inspiración o en sueño Dios me dijo que fundara una iglesia. Hasta ese momento es que hay la gloria a Dios en la iglesia. Ahí dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia por todos los tiempos o por todas las generaciones y los siglos, ¿sí, no? Y todos los tiempos. Todos los tiempos. ¿Y termina con qué? Amén. Con un amén. O sea, que así sea. O sea, eso es hasta el final, no hasta que venga cualquiera por ahí a decir, ahora voy a fundar una iglesia yo para darle la gloria allá. No. Según la Biblia, a la Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Y qué iglesia es la que existía en un principio? La iglesia cristiana católica. Entonces, ¿existe la iglesia o no existe de un principio? En la Biblia. La iglesia primitiva es la iglesia católica y está en la Biblia. Dice palabra católica, ¿Cómo? dice católica en la Biblia. ¿En la Biblia? Todavía no. No, pero universal. Es un sinónimo universal. Y acabo de decir que
San Ignacio de Antioquía ha dicho que donde está Jesucristo está la iglesia católica, o sea, sinónimo de universal. Ya, ahí se lo vamos a decir ahora más adelante. ¿Está claro esta? También. Importantísima, bella la cita bíblica. Efesios 3. No, ya está listo, o sea, hasta el 21, ¿no? 3:10, sí, hasta el 21. 3:10 ahora, Efesios 3:10, ahí mismo están, pero Efesios 3:10. ¿Qué podemos encontrar ahora en la iglesia? ¿Qué podemos encontrar en la iglesia católica? O en la iglesia de Cristo. ¿Listo? Dale. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, Ajá. conforme al plan que Dios trazó. Ahí está bien, está bien. Digamos, la autoridad del mundo, los presidentes, los reyes, las diferentes culturas van a encontrar en la iglesia la sabiduría de Dios. No la van a encontrar en todas partes, sino en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la que fundó Cristo hasta, por todas las generaciones, hasta siempre. Y termina con un amén. ¿Se acuerdan? ¿Estamos claros aquí también? Si la iglesia no es importante, ¿por qué Pablo la perseguía? Como ahorita que nos persiguen. En otras partes persiguen a los cristianos, ¿no? Nosotros, la iglesia católica, y también a nuestros hermanos cristianos separados, también nos persiguen. Pero cuando nos atacan a nosotros, y nos insultan, y nos dicen diferentes cosas, están atacando a la iglesia. Primera de Corintios 15:8. Primera de Corintios 15:8. Si la iglesia no es importante, ¿por qué Pablo la persigue? Porque le tenían miedo a esa secta entre comillas, a esos cristianos. Primera de Corintios 15:8. Pablo como judío la perseguía y era radical. ¿La tienen? ¿La tienen? Primera de Corintios 15:8. ¿Ya? Dale, mira. Y se me apareció también a mí. Jesús se le aparece a Pablo. Y va a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Si la iglesia no existe, si Jesús no fundó una iglesia, ¿a quién perseguía entonces Pablo? A la iglesia de Dios, así dice, ¿no? Sí. Él está diciendo perseguir a la iglesia de Dios. Si tiene Dios una iglesia, entonces. Y eso es importante. ¿La iglesia existe o no existe la iglesia primitiva? ¿Es la de la Biblia o no es? La de nosotros. Sí. Es la de la Biblia. Sí existe. Y la perseguía Pablo. Entonces sí es importante la iglesia. ¿Cómo más la perseguía? ¿Dónde está más claro que la perseguía? En Hechos 9:1. Hechos 9:1. Hechos 9:1. Cuando lo tengan me dicen. ¿Lo tienen? Hechos 9:1. Vamos a escuchar bien lo que dice aquí la cita. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién iba Pablo? Contra los discípulos del Señor. Contra los discípulos. Ahí no dice iglesia. Contra los discípulos del Señor.
se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. ¿Cómo se llamaban los cristianos antes de llamarse cristianos? Uno de los nombres que tenían eran los del camino. Los del camino. Por eso él dice a los seguidores del camino, detenerlos a ellos. Eso es importante anotarlo. Los del camino, así se le decía antes de llamarse cristiano. Hombres y mujeres, y llevarlos preso a Jerusalén. ¿Los perseguía o no los perseguía Pablo? Sí, dale. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí. Señores, Jesús había muerto, resucitado y estaba en el cielo. Le habló a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A Cristo o a los discípulos? A los discípulos. ¿Y por qué Cristo le dice, ¿por qué me persigues si él está en el cielo? ¿Ah? Porque Jesús se identifica con los discípulos, todos nosotros. Y cuando alguno está persiguiendo a los discípulos, persigue al mismo Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando nos atacan o nos ofenden o nos persiguen, persiguen a Cristo. Por eso Pablo le dice, Jesús le dice, aunque está en el cielo ya, ¿por qué me persigues? Ahorita digo también, ¿por qué me persiguen? Cuando insultan o cuando atacan o pensen preso o matan a los cristianos o a los obispos o a sacerdotes por allí. ¿Por qué están persiguiendo a Cristo? Porque se identifica con ellos. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de él. ¿Estamos claros entonces con esto también? ¿Me he sabido explicar? Muy bien. Ahora, esta cita. Si la iglesia de Cristo es la iglesia católica, la iglesia me debe dar pistas de que es la iglesia de Cristo. Y si no es importante, porque aquí Pablo dice algo muy, pero muy grande, que nos da a ver que la iglesia es importante, porque si no Jesús no hubiese hecho lo que hizo. Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Faltan por firmar por atrás? ¿Alguien falta por firmar? Allá atrás, hermana, allá atrás, lo último. ¿Estamos? ¿Listo? Hechos 20:28. Fíjense. La pista que nos da. Aquí vamos a ver si es verdad que somos la iglesia de Cristo o no. Dale. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Ay, no puede ser. Cuiden de sí mismos. De sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea, supervisores. O sea, supervisores. ¿Dónde hay obispos? ¿En qué iglesia? ¿Siempre ha existido el obispo aquí o no? Sí. Entonces, ¿la iglesia de Cristo es la iglesia de la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Listo.
Porque los protestantes no existían sino desde Lutero, año 1520 a 21, por ahí, o 15, para acá. Antes no existía protestante. Entonces, el obispo tiene que estar pendiente, como dice Pablo, supervisar, pastorear el rebaño a nosotros y a los demás sacerdotes, ¿no? El obispo, pastorear, eso es lo que está haciendo Monseñor Jesús González Zárate, cuando nos quiere que vayamos a pastorear, a evangelizar y cuidar el rebaño para que no vengan los lobos y se lo lleven. Hablando en términos de pastor, ¿no? De pastores, de ovejas. ¿Está claro? ¿Por qué? Fíjense. ¿Por qué es importante que se haga esto? Porque Cristo adquirió la iglesia de una manera. Sigue el mismo, en 2028. No hemos terminado esa. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Señores, si la iglesia no es importante, si no tengo que hacer nada con la iglesia, ¿por qué Cristo dio la vida por ella? ¿Por qué Cristo dio la vida por ella? ¿Cómo me voy a ir de la iglesia católica donde Cristo dio la vida por la iglesia para una secta donde no dio la vida a Cristo? La dio fue aquí en la iglesia católica. Tiene obispo. Desde un principio. Ve cómo encontramos citas bíblicas. Están encontrando aquí herramientas para poder responder siempre con amor, cariño y respeto. Sin pelea. Y para evangelizar y enseñar a la gente que está en la ignorancia y no sabe nada afuera. Es así. Es así, se lo digo. Nadie sabe lo que ustedes están aprendiendo aquí hoy. ¿Estamos claros aquí ahorita? Colosenses 1:18. Colosenses hacia Efesios, para allá, hacia arriba, hacia Tesalonicense, por ahí. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. ¿Lo tienen? Si lo tienen, dale, mira. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. De la iglesia de la Biblia, no de la iglesia de Lutero o de Bertucci o del que se fundó una iglesia por ahí. Aquí deben haber varias. Pero yo sé que es así. No hace falta que yo vaya porque yo sé que es así. No es la cabeza de esas sectas, es la cabeza de la iglesia católica, aunque la iglesia los considera a ellos cristianos, ojo, cristianos, a nuestros hermanos, cristianos. Por eso hay que tratarlo con dignidad, pero no están en comunión con el Papa, no están en comunión con la iglesia católica, la verdadera. ¿Está claro entonces? Hasta los momentos, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo ven la cosa? Bien, Efesios 1:22. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Ahora, vamos a poder ahora ahí. 7:30. Llevamos una hora. 2:30, tú terminas hora y media. Dale. En Él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Ya voy, perdón. No, Efesios 1:22. Ya. Ya no es. Efesios 1:22. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Y eso que soy mujer que puedo tener varias cosas a la vez. Un hombre no creo que lo pueda hacer. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Pido disculpas, hermanas. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Señores, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces hay una iglesia
¿Que es de Cristo? Sí la hay, existe. Sí existe. En la Biblia está, sí existe. Pero pues, como le dije hace rato, hay personas que dicen, yo me voy solo en mi casa a leer la Biblia porque yo no, Jesús no fundó iglesia ni religión. Es lo que dicen muchos, ¿no? Y no la necesito. Pero Pablo dice algo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Aquí tienen que brincar para acá, brincar para allá, así se maneja la Biblia, se aprende. Es como jugar memoria. ¿Se acuerdan de jugar de memoria? Se me cayó la cédula. El juego de memoria. Así uno va aprendiendo, va memorizando los libros. 1 Corintios 12, 14. 1 Corintios 12, 14. Vamos a decir verdad que yo puedo andar solo por allí. Vamos a decir verdad. Tenemos claro ya que Cristo es cabeza y hay un cuerpo que es la iglesia. Dale. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo. Cuando alguien dice, no, yo estoy solo, no necesito la iglesia ni a la religión, en confusión confunde las dos cosas. No necesito la iglesia ni la religión, yo me voy solo y me reúno en mi casa. Porque yo soy la iglesia. No. Un solo miembro, dice Pablo, no basta para formar un cuerpo. Para formar un cuerpo. Hacen falta muchos. Sino que hace falta muchos. Muchos. Es un error. Eso es ignorancia. No han leído la Escritura. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cómo debe ser entonces el que está en la iglesia? ¿Vivir solo o cómo? 1 Corintios, ahí mismo están. Capítulo 12, versículo 12. El primero fue el 14. Ahora vamos a buscar 12, 12. Para ver si es verdad que es uno solo, o son muchos, o son varios. 1 Corintios 12, 12. ¿Listo? Dale. Las partes del cuerpo son muchas. Mire, la parte del cuerpo, esa es la comparación que pone Pablo. Están las manos, los brazos, las piernas, los pies, ojos, nariz, boca. Son muchas las partes de un cuerpo, no es uno solo. Son muchas, sigue. Pero el cuerpo es uno. El cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros. Todo está unido, fíjense, todo está unido al cuerpo. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. ¿Dos cuerpos o tres cuerpos? Un solo cuerpo, dijo Pablo. Un solo cuerpo. Sigue. Así también Cristo. Ajá. Sigue. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. El que es bautizado pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, Seamos norteamericanos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, de donde sea, el mismo cuerpo. esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. No puede decir que yo solo voy a reunirme allí porque yo soy la iglesia. Falso. Un solo miembro no hace falta. Hacen falta muchos. Estamos viendo también esta cita cómo va. Bien bueno lo que estamos aprendiendo hoy, hermanos. Eso no lo sabían en muchas parroquias, no lo saben en muchas parroquias. No sé aquí si lo sabían. Quizás por fe heredada, pero en la Biblia como tal están adquiriendo herramientas. Herramientas importantes. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15, por donde está Hebreo, hacia adelante. Nuevo Testamento. Carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 3:15.
¿Listo? ¿Me avisan? ¿Listo? Miren, Dios tiene una casa. Y el que se va de esa casa, se separó de la casa de Dios. Por eso es que es hermano separado, no es una ofensa, no es un insulto. Escuchen. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Hermanos, Dios tiene una casa y la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es la casa de Dios y es pilar y base de las verdades. No, Pedro, de la verdad. ¿No dice de la verdad ahí en su Biblia? No, de la verdad. ¿Cómo dice? ¿De las verdades o de la verdad? Entonces, de una sola verdad. El relativismo no entra aquí entonces. La casa de Dios es la iglesia y es pilar y base de la verdad, no de las verdades, como otros piensan por ahí. No, así no es. Una sola verdad. ¿Estamos claros con esta? ¿Qué más encontramos en 1 de Timoteo 3:1 ahora? 3:1. Ahí mismo están. A ver, dale. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Hermanos, si alguien ambiciona el cargo de obispo, ¿dónde hay cargo de obispo? Otra vez caemos en lo mismo. ¿Dónde hay cargo de obispo? En la Iglesia Católica. En la Biblia están los obispos. En la Iglesia Católica están los obispos. La Iglesia Católica o Cristiana Católica es la iglesia de la Biblia. ¿Sí está claro? Ahí mismo están. Versículo 8. A ver qué más podemos encontrar allí. ¿Ya? Dale. Los diáconos también han de ser respetables. No puede ser. Los diáconos. ¿A dónde es diácono, hermano? En la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica es la iglesia de la Biblia. Obispo, diácono. Y Diácono. de una sola palabra. Ahí está bien. Ya encontramos ahí también obispos y diáconos. ¿Está claro? Vamos a ver ahora Efesios 5:23. Efesios 5:23. 5:23. Ya voy. Se me pegan las páginas aquí. Después de Gálatas. 3:23. Pablo hace una comparación con el matrimonio y la iglesia y él. Una comparación, Pablo. Y dice que la cuida, que la alimenta. Todo eso lo vamos a escuchar aquí. ¿Ya la tienen? Dale. Efesios 5:23. 5:23. Vamos a analizar la cita a ver qué nos dice. El hombre es cabeza de la mujer, Ajá. como Cristo es cabeza de la ¿Ve? iglesia. Como el hombre es cabeza de la mujer en el matrimonio, Cristo es cabeza de la iglesia. Y es la esposa de Cristo, Cuerpo suyo, que es su cuerpo, la iglesia. del cual es asimismo Salvador. Ajá. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, ¡Ay! ¡Ay, papá! ¿Verdad? Me pareció haber escuchado mal. Repite eso ahí, que escuché mal. Repite eso ahí. que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, ¡Ay! como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cómo van a hacer ahora?
Si el marido está aquí, sométase a él. Y si está en la casa, lleguen a su casa, mi amor, tengo que someterme a ti. Diga. Sí, cuando mi pareja se fue de la casa, sí, que a mí me pasó eso, yo digo, yo voy a empezar a leer el libro, como antes se hacía al azar, no hablar, Sí. lo que me llegaba la Biblia eso, y abrí la página y estaba hecha. Qué casualidad. Pero no es así. Ok, vamos a suponer que sea así. Pero ¿qué tiene que hacer el marido? Vamos a escuchar qué va a hacer el marido ahora. Dale. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? y Dan- se entregó a sí mismo por ella. Dando la vida. Tengo que morir por mi esposa. Tengo que entregarme por ella. Dar la vida por ella. No es la mujer hacia mí nada más. Es el hombre hacia ella también. Pero yo los agarré aquí nada más para ver cómo estaban ustedes, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más dice aquí, a ver? Sigue. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, La bañó. la hizo santa. La bañó en el agua y la palabra, o sea, el bautismo y la palabra de Dios, para purificarla por medio del bautismo y la palabra de Dios. Y la hizo santa. La iglesia de Cristo es santa, ¿sí o no? Sí. Porque Él la fundó, pero en pecadores. Aunque hay pecadores, la iglesia es santa porque la fundó Cristo. Listo. Aunque están pecadores, ¿no? Son pecadores. Pero Cristo la funda, es santa. Vamos a ver qué hace allí. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, Radiante. sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, Sin cansancio, sin fatiga, hermosa la iglesia. sino santa e inmaculada. Wow. ¿Qué más? Así también los maridos amar a sus esposas ¿Qué trabajito nos toca? como aman a sus propios cuerpos. Ajá. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. ¿Quién aborrece el cuerpo de uno? Nadie. No es nadie. Entonces, no podemos aborrecer el cuerpo de Cristo. Y menos Él lo va a aborrecer, por supuesto. Sigue. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Señores, ¿quién alimenta el cuerpo de Cristo? Jesucristo alimenta al cuerpo, a su cuerpo, por medio de los ministros, por medio de la Eucaristía, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Y nos cuida. ¿Ve lo importante? No, la iglesia no importa. Por favor, ¿cómo que no importa? Todo lo que hemos visto aquí hoy, ¿qué después? ¿Qué más sigue? Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, Eso hace Cristo por la iglesia. pues nosotros somos parte de su cuerpo. Hasta ahí. ¿Se entendió la cita? ¿Es importante la cita o no? Claro que sí. Ahora vamos a ir a una. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Hechos 1, 12. Ahora no me da tiempo. 1:12. Hechos 1:12. Hechos 1, 12. 1, 12. Capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. 12 versículos. Capítulo 1. ¿Lo tienen? Sí. Miren. Entonces, Ya. Dicen por ahí que María no hace falta. Que María hay que apartarla porque le quita el puesto a Dios. Que María es un recipiente o algo que utilizó Cristo en su momento. Y que estorba a Cristo, a Dios. La iglesia que tiene a María es la iglesia de Cristo. Vamos a ver, escuchemos.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí estaban Pedro. ¿Quién estaba? El primero que nombran, ¿quién es siempre? Pedro. Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas hijo de Santiago. Estaban todos los apóstoles, ¿ya? Faltaba Judas. Ese es un cenáculo, después que Jesús asciende al cielo, ellos regresaron al cenáculo y estaban allí antes de Pentecostés, orando. Pero ¿con quién estaban? No sé, no le hemos nombrado todavía. Dale. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Señores, María estaba con los 12, orando, con los 11, pero quedaban 11, orando en la iglesia, esperando el Espíritu Santo. ¿Quién dijo aquí, María, usted se aparta, hermana, porque usted no hace falta aquí, no es importante? Tan importante es que no la meten en el mismo saco con las mujeres, sino que la separan y la nombran aparte, porque es la madre del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia que tiene a María y le da su puesto es la iglesia de Cristo. ¿Qué iglesia hace eso? La iglesia católica. Entonces, la iglesia que anda por allí, o anda en el mundo, sin María, no es la iglesia de Cristo. Hermano, lo lamento, pero no es. La iglesia de Cristo es esta. Bueno, ¿qué le parece hasta el momento donde quedamos? Ya demostramos que la iglesia existe, que es importante, y que María está con ellos. Esta primera parte, ¿qué le parece? ¿Aprendieron bastante? ¿Qué hoy? No hemos terminado. Me falta una parte que vamos a hablar de Pedro ahora. Ya tenemos que la iglesia existe. Vamos a ver si Pedro fue un líder o no es, lo dejó Cristo, no lo dejó, o dejó fue a otro. Vamos a buscar Juan 1:42. Vamos a entrar ahora en el liderazgo de Pedro, anoten eso. Liderazgo ahora de Pedro. Juan 1:42. Cuando lo tenga me dice para dar un poquito el contexto. ¿Ya? 1:42. Andrés, hermano de Simón, que después va a llamarse Pedro, era discípulo de Juan el Bautista y buscó a Simón, Pedro, para presentárselo a Jesús. Y cuando lo encuentran, hay una conversación entre Simón y Jesús. Y esto es lo que vamos a escuchar aquí. ¿Oído esto? ¿Listo? Sí, dale. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamaré Kefas, que quiere decir piedra. Ah, entonces Jesús le cambió el nombre a Simón por Kefas o Cefas. En arameo, la lengua que hablaba Cristo y que hablaba el pueblo, la palabra Kefas significaba piedra o roca, grande, mediana o pequeña. No hacía diferencias porque la lengua de ese entonces, que es el arameo, era pobre. No existía la palabra tía, abuelo, abuela, sino hermano. Ya más adelante lo veremos con los hijos de María. Bueno, aquí lo vieron en el taller, pero lo veremos a ver. Entonces, Kefas significa roca y piedra al mismo tiempo. Está cambiando el nombre a Simón. Simón significaba el que escucha,
Simón significaba el que escucha. El que escucha significaba Simón. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque ahora Pedro va a cumplir una misión importante. Ya no como Simón, sino como Pedro, que significa piedra, roca, Pedro. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Cómo se llamaba Abraham al principio? Abraham. Y se lo cambiaron por Abraham, padre de muchedumbre. Jacob. ¿Cómo le cambiaron el nombre a Jacob? Israel. ¿Cuál es el nombre que significa Israel? El que luchó con Dios. El que luchó con Dios. Israel. Viene de Jacob, un patriarca, ¿no? Ahora Simón es Pedro, es Kefa. Va a cumplir una misión él. ¿Estamos claros allí? Esta cita es importante para entender la que viene. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Cuando la tengan, nos dicen. Esta cita es importante. Recuerden que Jesús no hizo diferencia. Lo llamó piedra, sea roca o piedra, sea la que sea, roca, piedra, grande, mediana o pequeña. Porque era Kefas. En la lengua aramea era pobre. ¿Listo? Vamos a ver. Y ahora yo te digo. Y ahora yo te digo, le dice vamos a ver quién. ¿Vale? Tú eres Pedro. Tú eres Kefas. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando Jesús? ¿Cómo le puso Jesús a Simón? Kefas, le dio Kefas. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando con él, está diciendo, tú eres Kefas. O sea, piedra, roca. Sí. Y sobre esta piedra. Y sobre esta Kefas, o sea, sobre ti, porque estoy hablando contigo, que eres Simón, que eres Kefas, sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. edificaré mis iglesias. No, Pedro, mi iglesia. Me equivoqué, perdón. Mi iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo en Pedro? Una. Y Pedro es la piedra, pero no es la piedra del ángulo, es parte de la construcción. Es la piedra o la roca donde Cristo va a edificar su iglesia. Es la base, el fundamento. ¿Me entienden? Pues eso es lo importante. ¿Por qué sabemos que es Kefas? Porque Cristo hablaba arameo. No le pudo haber dicho otra cosa sino Kefas. O sea, roca o piedra. O sea, Pedro. ¿Tú eres Pedro? Piedra, roca, y sobre esta piedra, sobre ti, o esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Qué más? Los poderes de la muerte, Okay. los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Cuando alguien diga por ahí, la iglesia católica está por ser destruida, ¿a quién le cree usted? ¿Al que dice eso o a Cristo aquí? ¿Qué dice la profecía de Cristo? Jamás. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Usted puede decir lo que sea, pero la iglesia no va a ser destruida porque yo le creo a Cristo. ¿Sí está claro? ¿Qué más le dice Jesús a Pedro? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dio Jesús las llaves? ¿A Lutero? ¿A Bertucci? ¿A Charles Russell? ¿A Tomás? ¿A Juan? ¿A Andrés? ¿A quién se la dio? A Pedro. ¿Qué representan las llaves? Autoridad. La autoridad la tiene en la iglesia como cabeza visible Pedro. Es el que tiene la autoridad en la iglesia. ¿Sí está clara esa cita aquí, esta parte? Ajá. Entonces Pedro es el que tiene las llaves, más nadie las tiene, hermanos, más nadie. Sigue. Lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras en la cultura judía de aquel entonces significaban lo que estaba prohibido y lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido. Eso significaba. O sea que Pedro puede decir, esto no es así, esto sí es así. Eso significa atar y desatar. Esto se prohíbe por esto, por esto. Esto sí, esto va por esto, por esto. ¿Sí entienden? En la cultura judía sí. Y es así la debemos entender. Por eso que nosotros no podemos leer la Biblia como ellos, literalmente. Porque tenemos que trasladarnos cómo hablaban, cómo era la cultura, la lengua, para poder entender el contexto y el texto. ¿Qué les pareció esta cita? Entonces, si hay un líder o no hay un líder, es Pedro y es el Papa, el primero. ¿No sale en la Biblia? Sí sale. ¿Sí sale? ¿Por qué? Porque Isaías 22, ahora vamos con Isaías 22, 19. Isaías 22, 19. Antiguo Testamento. Cuando lo tenga me dice. 22, 19. ¿Lo tienen? Miren. Lo que hizo Jesús con Pedro. ¿Quién es el rey allí? Jesús, ¿verdad? Está dejando a Pedro como mayordomo de su reino. Jesús deja a Pedro como mayordomo de su reino. Eso que hizo Jesús allí, lo hacía el rey en el palacio, en el Antiguo Testamento. Tenía un mayordomo, y lo que hizo Jesús allí, lo hizo en el palacio, en el Antiguo Testamento, el rey lo hacía, pues. Vamos a ver esa comparación que hace Mateo aquí, para que podamos entender que Jesús es rey, y el rey que estaba en aquel tiempo lo hacía. Que Pedro es mayordomo, como aquí en el palacio, en el Antiguo Testamento. Aquí en la tierra también se hacía, o había un mayordomo, pues. ¿Entendí esa parte, no? Ahora vamos a ver, para que ustedes vean si la palabra papa, ¿qué significa la palabra papa? Padre, papá, padre. Eso no significa papá, padre. Dale. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. En el palacio de David, en el reino, de aquí la tierra, había un mayordomo. Un cargo, tenía un cargo. Dale. Aquel día llamaré a mi servidor, Ajá. a Eliaquín, Podría ser destituido por otro. hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, Tenía un traje, le colocaré tu tenía cinturón un símbolo, y le confiaré tu cargo. el cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. ¿Será un qué? Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Solamente para los habitantes de Jerusalén, ¿sabes? Y para la familia de Judá. Entonces Pedro es un padre para nosotros y para todo el mundo. ¿Está claro? Ahora, escuchen lo que viene, porque es la comparación de Mateo. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Así el rey le hacía en el palacio. Al mayordomo le daba las llaves. ¿Qué más? Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Díganme si esto no sucedía en el Antiguo Testamento. Jesús el rey se va, y en el reino y en la iglesia quien deja a un mayordomo. Lo mismo que hacía en el Antiguo Testamento el rey, lo hizo Jesús. ¿Entendieron la comparación? ¿Sí entendieron? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque es así. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Estamos hablando, viendo el primado de Pedro, la importancia de Pedro. Si es líder o no es líder, dejado por Cristo.
22:31. Cuando lo tengan, me avisan. Me llaman ahí. Yo sabía que me iba a llamar. Porque no me llamó temprano. Cuando lo tengan, me avisan. ¿Lo tienen? Jesús está reunido con los 12 y le va a decir a ellos que Satanás lo va a sacudir, lo va a tentar pues a todito, pero él va a rogar solamente por alguien. Vamos a ver. Simón, Simón, ¿Quién es Simón? Simón, Pedro. mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. A todos lo quiere sacudir Satanás, a los 12. Pero, Como trigo que se limpia. ajá, Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿por qué Jesús va a rogar solamente por Pedro y no por todos, si a todos lo va a sacudir? ¿Por qué? A ver. Porque es el líder y mantiene la unidad. Si el Papa se cae o empieza a decir cosas que no son, todo el mundo se va por otro lado. Empiezan las divisiones, los cismas. ¿Entiende? Hay que entonces orar por quién, por el Papa, por su fe, para que mantenga la unidad, la comunión en toda la Iglesia universal, la Iglesia católica. ¿Está claro? Sigue. Me perdí, Pedro. 22, 31, 32, por ahí va. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, Más arriba. pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Cuando haya vuelto, ¿de dónde? ¿De dónde tiene que volver Pedro para fortalecer a sus hermanos? O sea, a los obispos, a los sacerdotes, los diáconos y a nosotros. ¿Ah? Eso lo vamos a ver en la cita que viene. En esta cita que viene. Juan 21:15. Aquí vuelve Pedro. ¿De dónde vuelve? Ya lo vamos a ver. Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando lo tengan me dicen. Ya. Dale. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta, Pedro, tú, Pedro, no Tomás, ni Andrés, ni Simón, ni los demás apóstoles. Pedro, tú apacienta mis corderos, los corderos de Cristo, no de los de Bertucci, ni de Lutero, ni el que esté por ahí. Los corderos de Jesús los apacienta Pedro. Sigue. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Quién va a cuidar las ovejas de Cristo? Pedro. ¿Quiénes son las ovejas y quiénes son los corderos? Las ovejas son las crecidas. Son la autoridad, pues, los obispos, sacerdotes. Pero los corderos son los pichoncitos, los que estamos empezando nosotros, pues. Tiene que cuidar toda la iglesia. ¿Quién tiene el encargo de pastorear a toda la iglesia? El Papa. Pedro. Sigue. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, hermano, ¿quién apacienta
las ovejas y los corderos de Cristo? El Papa. Pedro, el sucesor de Pedro. Ningún otro, ni que se nombre autopastor, auto lo que sea, no es el encargado de pastorear, es Pedro. Tiene ese trabajo. Aparte de esta interpretación, hay dos más que son válidas. ¿Por qué Cristo le hace decir 2 veces sí que me amas? Perdón, 3 veces que me amas. Porque lo negó 3 veces. Aquí en la cita anterior, cuando hayas vuelto, ¿se acuerdan? Aquí lo hace volver a Pedro. Para que prácticamente está diciendo, Pedro, sal de la depresión, la lloradera, está bueno, chico, ponte a trabajar, ponte a apacentar y a cuidar a mis ovejas y mis corderos. Eso es, 3 veces lo negó y 3 veces le hace decir que me ama, que me quiere. ¿Entendieron esa parte, no? Son 2 interpretaciones, vamos para la otra. Pero resulta que que Pedro nunca dijo te amo. Puro te quiero. ¿Cómo dijo Jesús? Entonces Jesús lo dijo 3 veces, primero dijo te amo, y segunda dijo te amo, y en la tercera que dijo, ¿por qué no dijo te amo? Porque Jesús se bajó al nivel de Pedro, porque Pedro no quiere subir al nivel de Jesús. Como no se atreve a decir te amo, Jesús se baja a su nivel. Dime te quiero, pues. ¿Ves lo que hace Dios? Se va a nosotros, se va a nuestro nivel. Qué bárbaro, ¿no? ¿Ves cómo se interpreta la Biblia? Según la Iglesia Católica, no según los protestantes, según la Iglesia Católica. Yo no vine a decir lo que yo creo, sino lo que la Iglesia enseña. ¿Estamos claros? Sí. Seguimos con Hechos 1:15. Hechos 1:15. Ya vamos a terminar, nos quedan como 4 citas. ¿Listo? Miren, se va Jesús, están reunidos esperando el Espíritu Santo y tienen que elegir a otro apóstol para el número 12. ¿A quién eligen? Matías. Se para Pedro a hablar y vamos a ver si alguien le dijo, ¿quién te dio a ti autoridad para hablar aquí? Exactamente, pero queremos saber si alguien lo paró. Epa, no señor Pedro, no me hables aquí. Eso lo decidimos entre todos. Vamos a ver si es así. 1:15, ¿cómo fue? A ver. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Ahí ponen punto y brincan al versículo 21. O sea, Hechos 1:15, donde terminaron ahorita, punto, porque no vamos a leer lo que viene, sino que brincamos vamos a empezar a leer ahora del versículo 21, para seguir la secuencia. Tenemos, pues, que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en el que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los 2 has elegido para ocupar este cargo
y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Pregunto, ¿quién se paró a decirle a Pedro, Pedro, no, cállate, tú no tienes poder aquí autoridad para hablar? ¿Quién se paró? Porque sabían que Cristo le había dado la autoridad a él. Y él está decidiendo, vamos a elegir al número 12. Porque son 12 tribus de Israel y son 12 apóstoles. Así que tiene que ser, ¿entiendes? 12 tribus de Israel del Antiguo Pacto. Y 12 apóstoles del Nuevo Pacto. Ahora también, hermanos, esta es la primera sucesión apostólica. ¿Quién es el primero que eligen? A Matías, porque habían 12, queda Judas el otro. Se va Judas, hay que elegir a alguien. El primero que eligen, ¿quién es? Después de que se murió Judas, sucesión apostólica. El primero que eligen es a Matías. Aquí está la primera sucesión apostólica, que es un tema que vamos a ver más adelante, en otro módulo. La sucesión apostólica, la imposición de manos y la transferencia del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en un tema. ¿Está claro aquí? Sigue la autoridad de Pedro en Hechos de Apóstoles. Hechos 2:14. Están esperando el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y se paró Pedro con alguien, con los 11 que estaban allí. Vamos a ver cómo dice la cita bíblica. Hechos 2:14. Hechos 2:14. Entonces, Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz. Estamos con Hechos 5:15. Hechos 5:15. Hechos 5:15. ¿Listo? Dale. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles. La gente sacaba a los enfermos a las calles, ¿no? Porque ya estaban ahí los apóstoles y sacaban a la gente a la calle enferma. Y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro. ¿Por dónde iba a pasar quién? Pedro, el líder, el jefe. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Muchachos, por la sombra de Pedro nada más. Sanaban, tenían fe que si la sombra de Pedro pasaba por encima de ellos, quedaban curados. ¿Y se curaban o no? Según la Biblia, a ver. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. ¿Todos se sanaban o no? ¿O algunos no? Por la sombra de Pedro, todos sanaban. Hasta los demonios salían. Entonces, ¿Pedro es el líder o no es el líder, hermano? Sí. ¿Dejado por Cristo en la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Sí. ¿Pedro el Papa? ¿Sí o no? Sí. ¿Y entonces? Porque no estudian como debe ser la Biblia, allá afuera. La estudian literal los hermanos. Y no es literalmente. No es así. Hemos demostrado hoy que la iglesia es importante, que existe y que está en la Biblia. Y que somos nosotros la Iglesia Católica. Y que hay un líder que Cristo dejó, que es Pedro. ¿Sí o no lo demostramos hoy? Sí. Buenas noches, entonces. Ahora, la semana que viene, buenas noches digo yo como decir muerto el todo, terminada la corrida. La semana que viene vamos a hablar sobre el depósito de la fe, que es la segunda parte de este tema. La fundación de la iglesia, parte 2. El depósito de la fe, el Espíritu Santo, donde lo dejó Cristo, ¿verdad? Y si dejó una autoridad o quiso la división o la unidad. Eso lo vamos a ver la semana que viene con el favor de Dios. ¿Qué les pareció el tema? La primera parte. Ahí se ven. Bueno.
Hermanos, la lista ya pasaron. Ok. Necesitamos que pase una persona a dar las gracias a Dios porque lo que aprendimos hoy es muy grande. Dale gracias a Dios brevemente por esto que aprendimos hoy. ¿Quién quiere pasar? No se caigan todos, no, por favor, se pueden caer. No corran, que se van a tropezar. Pero Te iba a decir algo, dime. Con respecto a muchas canciones que nosotros usamos en la liturgia, hay una canción que se llama La sombra de Pedro, ¿verdad? Sí. Y a mí esa canción siempre me ha como hecho ruido. Dios a través de la sombra de Pedro, pero en general lo hace Dios. Una canción protestante no se puede cantar en misa jamás y nunca. Jamás y nunca. Entonces, ¿quién viene? Ajá, venga, hermanita. Con el micrófono, ¿no está? Algo breve, acción de gracias, porque es muy bonito, muy grande lo que hemos aprendido hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias Señor, porque esta noche nos has reunido. Una vez más quieres alimentarnos y que crezcamos en la fe. Te bendecimos porque es como dice el Salmo, ¿verdad? Que tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Que el Señor siga con su palabra siendo camino para nosotros y para que